Bueno, y tengo también el placer de presentar la siguiente mesa, que se llama nada más y nada menos Diálogos Transatlánticos sobre la gobernanza de los servicios públicos. Vienen dos pesos pesados, a hablar Mila Gascó, que es directora de investigación del Center for Technology in Government y profesora asociada del Rockefeller College of Public Affairs and Policy en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany. Y Mario Alguacil, que él es director del área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Y bueno, ambos van a hacer un diálogo en el que van a confrontar dos modelos, dos visiones completamente distintas de la gobernanza de servicios públicos, cada una a un lado del Atlántico. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Ya sin más, les dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días en Nueva York, ¿no? Buenos días, sí, son las 10:30 de la mañana aquí en la ciudad de Albany, en el estado de Nueva York. ¿Qué tal? Te hemos invitado al Congreso, que ya sabes de qué va, porque unos años atrás también estuvimos haciendo aquí un Pimpinela, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente, sí. Muy bien, pues fíjate que en el tema de los servicios públicos y la innovación, que bueno, al final es el alma mater de este Congreso en los últimos años, ya llevamos 13, ¿no, Miguel? Bueno, la gobernanza, un término del cual tú puedes hablarnos mucho porque eres experta investigadora desde la noche de los tiempos. Desde que yo te conozco ya estabas tocando estos temas, pero no sé si todo el mundo se familiariza con este concepto. Ya te encargarás de aclararnos alguna cosita de lo que es y lo que no es. Sobre todo porque en la gestión pública, antes de la llegada de la tecnología y de todo lo que ha significado la transformación digital, ya teníamos unas necesidades y unos problemas derivados de la gestión de los servicios públicos, ¿no? Y la gobernanza era una piedra angular, sobre todo, para diseñar políticas públicas, ¿no? Implementar, evaluar, rendir cuentas, etcétera, ¿no? Y se nos ha ocurrido hablar contigo, por eso de que estás al otro lado del Atlántico, ya es un diálogo transatlántico. Es una idea genial, ¿no? Y sobre todo porque tu visión global, al estar trabajando estos temas desde una perspectiva global, porque no solo de lo que pasa en Estados Unidos, sino eres experta en la materia, en todos los rincones del planeta, en principio, donde se habla de ello, ¿no? Pues bien, hemos planteado este diálogo. No sé cómo te encuentras en esta historia, si te encuentras cómoda o no. Me encuentro súper cómoda, pero bueno, quiero que pones las expectativas muy altas, eso de que soy experta en todos los rincones del planeta, tampoco. Modestamente y humildemente me dedico a los temas de gobierno digital, haciendo mucho énfasis, como Mario decía, en aspectos de gobernanza. Estoy especialmente interesada en todo lo que tiene que ver con la transformación interna de las organizaciones públicas en sus procesos de transformación digital. Y es cierto que, bueno, durante muchísimos años estuve viviendo en Barcelona y, por tanto, trabajando en España, trabajando en Europa. Mucha de mi experiencia la he desarrollado en las administraciones públicas de América Latina, por tanto, también es verdad que tengo algo de conocimiento sobre lo que pasa en esa realidad, que tiene algunas cosas en común con la nuestra, pero también varias diferencias. Y desde el año 2016 estoy viviendo en Estados Unidos y lógicamente, pues me ha tocado también entender la realidad de los servicios públicos y del gobierno digital en este país, que ciertamente es bastante diferente de lo que está ocurriendo en Europa y en particular de lo que está ocurriendo en España. Así que dentro de este marco me siento cómoda para hablar de lo que sé y de lo que he investigado a lo largo de los años. Muy bien, tenemos un reto que es hablar de dos o tres cosas interesantes, como la inteligencia artificial, los datos, el liderazgo, en un tiempo donde se requieren ciertas competencias digitales que no está claro que concurran, pero así como una valoración macro, ¿estamos mejor o peor que ahí? ¿Tú qué crees? Bueno, pues yo he de ser muy sincera. Yo cuando
cuando vine aquí a Estados Unidos, pues pensé, Estados Unidos, un país tan desarrollado, ¿verdad? El número uno en tantísimos ámbitos, pues estaba convencida de que la administración pública y la implementación de la transformación o de los procesos de transformación digital en este país también iba a seguir esa pauta. Y mi sorpresa fue que no, que es verdad que hay algunas ciudades que son clave, que son pioneras también a nivel mundial, como puede ser Nueva York, como puede ser Chicago, San Francisco, Boston, pero que la realidad de la mayoría de los gobiernos locales, lo que aquí llamamos, me vais a perdonar porque a veces voy a mezclar palabras en inglés y es, yo creo, el hábito de trabajar ya en este idioma, aunque por supuesto nosotros en casa seguimos hablando el castellano, ¿no? Pero aquí tenemos este nivel de gobierno, que yo creo que igual se traduciría por comarcal, que es el county level, que es superior al gobierno local y que también tiene bastante autonomía a la hora de prestar servicios públicos. Entonces, tanto a nivel local como a nivel comarcal, si es esta la traducción, como a nivel estatal e incluso a nivel federal, el grado de transformación tecnológica del que yo he sido testigo deja mucho que desear y en este sentido creo que España está muy adelantada, ha sido pionera en muchos ámbitos, ha sido pionera en la transformación digital del gobierno en diferentes niveles y creo que hemos conseguido tanto a nivel organizativo como muy importante a nivel legislativo un avance que yo por lo menos no estoy viendo a nivel general en Estados Unidos. Como os decía, pues hay determinadas ciudades, San Francisco, Boston, etcétera, que sí que están muy avanzadas y que de nuevo han sido pioneras, ya habréis escuchado de ellas con frecuencia. Pero a nivel general, si vemos el país en general, yo creo que el avance que tenemos a cualquier nivel de gobierno en nuestro país es grande comparado con el avance que tienen aquí en Estados Unidos. Así es que ya no podemos utilizar aquello de esto en Estados Unidos no pasa, o en Alemania, ¿no? Que lo típico, cuando alguien ve una dificultad, se inventa una comparación con un lugar donde no sabe siquiera si eso está pasando o no, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya no se puede utilizar y yo ahora ya siempre, ay, la administración pública de Estados Unidos, es que cuando tenemos que hacer, además, imaginaos como residentes permanentes en este país, que todo además es mucho más complicado y todo o muchas cosas tienen que pasar por papel, pues lógicamente te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Así cuando decía yo en España, ay, es que la administración pública en España es tremenda, ¿no? Lenta, no sé qué, todo cuesta, pues aquí tres cuartos de lo mismo, incluso a veces más, porque ya os digo, todavía muchos procesos tienen lugar en papel. Bueno, vamos a entrar en arena si te parece. Mientras esperabas para conectarte, bueno, hemos asistido a una conferencia sobre inteligencia artificial. En esta edición del Congreso, la inteligencia ha irrumpido, lógicamente, pues porque a alguien le ha interesado que en nuestras vidas se hable de inteligencia artificial, no porque voluntariamente la hayamos buscado. Tal vez estemos en un proceso de democratización de esta tecnología, pues porque las capacidades lo permiten, porque la ciencia no es nueva ni la tecnología es nueva, ¿no? Tal vez también porque haya datos y tal vez porque haya aprovechamientos o potencialidades adicionales a tiempo tradicional. Pero llevamos unos cuantos años viviendo, como se ha visto en la conferencia de antes y lógicamente como tú conoces, donde esta inteligencia ya ha estado subyacente en muchos de los temas que usamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero si nos remitimos al funcionamiento de las administraciones y el impacto que va a tener a futuro, sobre todo pues en la mejora de los servicios, en la optimización de los recursos, en la proacción, es decir, en nuestra capacidad de anticipar las necesidades de los ciudadanos sin necesidad de preguntarles eternamente o sin necesidad de hacerles peregrinar por las múltiples ventanillas o utilizar sistemas complejos para conseguir el éxito que es ejercer tu derecho, ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución, digamos, en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos con la incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, ¿cómo lo veo yo? Creo que es una evolución que necesariamente va a pasar, ya estamos en ella, como dices tú, Mario.
y por tanto es una tendencia que bueno, ya no es tendencia, ¿no? Ya está presente en muchas administraciones públicas. Por tanto, la incorporación de tecnología, de una tecnología más sofisticada, más avanzada, con características nuevas, pero que en cualquier caso es parte del proceso de incorporación de la tecnología de las administraciones públicas en todo el mundo. Es algo más que creemos que tiene esa capacidad para, como tú decías, mejorar los servicios públicos, ser más eficientes y tener una organización pública, una administración pública pues más dirigida a la creación de valor público, tanto interno como externo. Entonces, me parece que es un proceso que es inevitable. Ahora bien, como pasa muchas veces cuando empezamos a incorporar tecnología en las administraciones públicas, ¿qué es lo que está ocurriendo y esta potencialidad o esta posibilidad de mejorar los servicios públicos, de crear valor público, etcétera, está produciéndose o no? Yo creo que aquí es donde todavía estamos en una etapa muy incipiente, estamos viendo la incorporación de ciertas tecnologías. Se ha alcanzado solamente a escuchar un poquito los chatbots, precisamente de la intervención anterior, porque estaba dando clase hasta las 10 de la mañana. Entonces no he podido conectarme antes, pero toda esta tecnología claramente se está implementando. Ahora bien, está consiguiendo los resultados que dice que va a conseguir, y yo creo, como os decía antes, dado que mi énfasis en la investigación es la organización a nivel interno, está produciendo cambios organizativos a los que debemos hacer frente. Pues yo creo que ahí es donde todavía estamos, ¿no? Que apenas estamos conociendo qué es realmente lo que puede resultar de la implementación de inteligencia artificial en las administraciones públicas, y no somos conscientes de esos cambios internos concretos que se van a producir. Y el ponente anterior he oído que decía algo al respecto, pero creo que tenemos todavía que hacer énfasis en ello, y no solamente cambios a nivel interno, sino también cambios en la relación con los ciudadanos. En mi universidad queremos ser líderes, ¿no?, en estos temas de inteligencia artificial en muchos ámbitos, y hemos creado lo que llamamos la superiniciativa de inteligencia artificial. Contamos con casi 200 millones de dólares del estado de Nueva York y de diferentes fuentes, para poder ser una de las primeras universidades en fomentar la enseñanza a todos los niveles, desde la empresa hasta la administración pública, de inteligencia artificial. Y entonces se han puesto en marcha un montón de pequeñas iniciativas para que los profesores podamos investigar a este respecto. Y lo que nos estamos dando cuenta precisamente es de que hay muy poco conocimiento de inteligencia artificial. Y se habla muchísimo de este concepto, pero realmente se ha ido muy poquito al fondo de la cuestión. Lo estamos incorporando pues porque, como decía antes, ¿no?, toca incorporar porque es una evolución más de la tecnología, pero realmente no somos conscientes. En el marco de esta iniciativa que os contaba de la Universidad de Albany, yo he preparado varios proyectos de investigación sobre inteligencia artificial para ser financiados por las agencias federales, que son muchas las agencias federales que proporcionan fondos para poder hacer investigación en este y otros temas relacionados con la digitalización. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que ya no solamente es la poca profundidad con la que se abordan los temas de inteligencia artificial a nivel de administración pública, sino también el poco conocimiento y la poca, no quiero decir conocimiento de ignorancia, sino el poco entendimiento de los impactos a nivel social de la inteligencia artificial que existe. En uno de nuestros proyectos estamos precisamente trabajando con ciudadanos que están muy familiarizados con la inteligencia artificial. Todo el mundo utiliza Alexa, o todo el mundo sabe de los coches que se conducen solos, etcétera. Es decir, la gente está familiarizada con la inteligencia artificial, pero lo que implica utilizar, por ejemplo, un chatbot para interactuar con la administración pública tiene consecuencias tanto a nivel interno como a nivel de la interacción con el ciudadano, y eso ni la administración pública ni el ciudadano son del todo
todo conscientes. Y tiene una gran repercusión, por ejemplo, en temas de responsabilidad y en temas de rendición de cuentas. Lo dejo aquí, que estoy diciendo muchas cosas. Cuéntame tú cómo lo ves, Mario. No, yo, de todo lo que estabas comentando hay un tema que me preocupa mucho y es que es recurrente el concepto generación de valor o creación de valor, ¿no? Rendición de cuentas. Es cómo ver cuando introduces un cambio, cómo medimos en profundidad y con criterio esos outputs, ¿no? esos beneficios y tal. ¿Tú crees realmente que estamos midiendo y estamos calculando o estamos en una moda porque viene y nos sumamos a cualquier precio? Un poco el síndrome que hemos tenido con el teletrabajo y la apertura de nuestras organizaciones para fomentar el trabajo a distancia en pandemia, y ahora eso está siendo aprovechado por los amigos de lo ajeno para hackearnos todas nuestras instalaciones, ¿no? ¿No pasará algo parecido en términos de introducir la inteligencia sin control, sin criterio, incluso sin acotamiento o sin dimensionamiento del valor que se va a generar con la mejora, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que como ha pasado otras veces, ya no solamente con el teletrabajo en la pandemia, pero en los primeros años, ¿no? En los 2000, a finales de los 90 del siglo anterior, cuando empezábamos a hablar de gobierno electrónico a través de páginas web, también pasaba eso, ¿no? Que había esta tendencia a que, bueno, pues fulanito, menganito lo está haciendo, pues lo tenemos que hacer todos, no vaya a ser que nos quedemos rezagados y entonces no salgamos en los rankings y entonces no seamos visibles, etcétera. Entonces creo que es algo que es así, que ocurre, que muchas cosas las iniciamos porque otros las han iniciado, otros más pioneros, bueno, ya he hablado de gobierno electrónico claramente con todo el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Que ahora toda ciudad es inteligente por un motivo u otro. Pues alguien lo ha iniciado, entonces nos queremos sumar al carro porque también queremos ser parte de ese movimiento, de esa moda, y entonces pues obviamente se empiezan a hacer cosas, como decía antes, sin reflexionar concretamente qué es lo que todo esto implica. En el tema del valor público, me encanta que hayas sacado este tema porque es verdad, siempre decimos todo lo que hacemos a nivel de digitalización, a nivel de procesos de transformación digital, tiene que crear valor público, porque al final la administración pública se debe a los ciudadanos, se debe a sus clientes. Y odio utilizar esta palabra de clientes, ¿no? Pero al final es así, son usuarios de nuestros servicios públicos como administraciones públicas a los que debemos hacer que queden satisfechos. Y la creación de valor público al final implica eso, implica que el público valore aquello que está sucediendo. Y por tanto es importantísimo que creemos en cualquier iniciativa, claramente en las de digitalización, en las de transformación, de transformación digital de las administraciones públicas, que creemos ese valor público. Sin embargo, en la inteligencia artificial es muy difícil ver cómo se está produciendo ese valor público. Primero, como decías tú, Mario, porque no se mide. Y yo creo que no se mide, de nuevo, no tengo los datos, pero si miramos a lo que ha ocurrido con otras iniciativas digitales y con otros momentos de la historia de las administraciones públicas, no se mide porque sobre todo al principio de la implantación de una innovación no queremos medir mucho porque si salen mal las cosas igual no vamos a tener argumentos suficientes para decir que esto se tiene que hacer, ¿no? Entonces, siempre damos un poquito de tiempo antes de valorar y de evaluar nada, porque realmente en los inicios igual no todo sale como lo que se promete. Entonces, no se evalúa. A pesar de que yo pienso que es un error, se debe también monitorear, igual no evaluar el impacto total hasta dentro de un tiempito, pero sí ir monitoreando lo que está sucediendo en cada momento. Entonces, en primer lugar, no se evalúa. Y en segundo lugar, voy a volver a hacer referencia a esa ligereza a la hora de implementar ciertas iniciativas públicas. De nuevo, os he contado sobre los proyectos de investigación que estoy realizando en torno a la utilización de inteligencia artificial y os decía que estamos trabajando con ciudadanos. Aquí en Estados Unidos ha habido varias demandas a las administraciones públicas de algunos estados hasta el punto que se han cerrado los programas de inteligencia artificial. Ha habido demandas por las decisiones tomadas
por sistemas de inteligencia artificial, porque han sido decisiones que pues, han introducido subjetividad, han ido en perjuicio de los usuarios del servicio, han introducido discriminación, etc. Y ha habido demandas, se han cerrado los programas y aún así nos hemos quedado con la sensación de que hay algo que tenemos que explorar un poquito más en torno a esa rendición de cuentas de las decisiones o de los gobiernos, mejor dicho, que toman decisiones basadas en sistemas de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial que tenemos hoy en día no es la inteligencia artificial o los algoritmos que teníamos hace unos años, que también los teníamos. Lo de los algoritmos no es nuevo, con algoritmos llevamos trabajando muchos años, pero la inteligencia artificial de hoy en día tiene una serie de características que no hace fácil la rendición de cuentas y por tanto que deja a los ciudadanos un poquito solos, ¿no? Un poquito sin norte cuando tienen decisiones tomadas desde una máquina al final que les perjudican. Yo siempre hablo de dos cosas muy importantes. Por un lado, de sistemas de inteligencia artificial que dan lugar a decisiones que se han diseñado, si queremos, por un conjunto de actores, claramente por personas y por unidades dentro de las organizaciones públicas. La tecnología ya no es solamente de los tecnólogos, sino que hay varias personas implicadas, varias unidades implicadas a nivel de la administración pública en ese diseño de ese algoritmo basado en inteligencia artificial que va a permitir tomar una decisión, pero después también el hecho de que, así como los algoritmos anteriores que utilizábamos con anterioridad no aprendían, esto sí, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día sí, por tanto, una decisión tomada hoy con los mismos datos, con la misma información, como ese sistema está aprendiendo, puede llevar a una decisión diferente tomada mañana y, por tanto, introducir un aspecto, como os comentaba antes, de discriminación, un aspecto de desigualdad en la toma de decisiones que pueda afectar a usuarios de manera diferente. Este tipo de reflexiones son las que están impactando a los ciudadanos y son las que creo que no estamos terminando de tener en cuenta, no estamos terminando de tener en cuenta que el hecho de que ese aprendizaje se realice de manera continua sin que nosotros realmente le estemos dando más datos al sistema está viendo esas tendencias, pero lógicamente el impacto de esas decisiones tomadas con esos mismos datos en diferentes momentos es distinto también y, por tanto, afecta al ciudadano, creando una relación con la administración pública diferente de la que podría tener cuando se utilizaban también sistemas automatizados, que no es lo mismo que inteligencia artificial, en la toma de decisiones. Hablando de datos, Mila, lo has introducido. En este escenario de herramientas que permiten crear valor a partir de datos que en principio obran en las organizaciones públicas o en el mercado incluso, que por cierto el mercado americano en esto de los datos es un poco más ligero, ¿no? Si no me equivoco, puedes comprar y vender. Es completamente ligero. O sea, puedes ir al kiosco de la esquina y comprarte 1 kilo de datos a $1, ¿no? Bueno, no es tan así, pero claramente es mucho más, voy a decir, flexible que lo que podemos encontrar en la Unión Europea. Para empezar, no hay una ley de protección de datos federal o nacional. La ley de protección de datos más fuerte en este país es la de California, que es una ley que está diseñada o moldeada en función de la europea, con lo cual es bastante férrea en tema de derechos de protección de la privacidad de los ciudadanos, pero lo que existe en este país es una dispersidad de leyes
leyes que normalmente pasan los estados y que pues muchas veces, dependiendo del color político del partido que gobierna, pues va a ser más o menos flexible. Y de nuevo utilizo flexible, más o menos abierta, no sé cómo decirlo, quiero ser correcto, políticamente correcta. En este escenario, pues, todo el concepto de apertura fácil, o sea, ancha es Castilla, ¿no? Quiero decir, no, cero problemas, pero en el aspecto de protección y seguridad, entonces... No, en el aspecto de seguridad y de protección, como te digo, va a depender de los estados y de nuevo, el California es el más fuerte. Y luego pues hay una multiplicidad de leyes en estados y a nivel sectorial, por ejemplo, a nivel de salud, como aquí sabéis que el mercado, y hablo de mercado, no me habéis malentendido, el mercado de la salud es muy característico, muy diferente de España, de muchos otros países de la Unión Europea. Pues lo que tenemos es una ley, HIPAA se llama, de protección bastante férrea de los derechos del individuo en los temas de salud, sobre todo no tanto protección de datos con respecto a los médicos, a los proveedores de salud, llamaríamos, sino sobre todo a las compañías de seguro. Entonces, en ese sector sí que está muchísimo más regulado, pero en general no es así. Y no solamente es en función claramente del color político de los que están gobernando en los diferentes estados o de los que dominan diferentes sectores, sino también está en función de la cultura de este país. Ya sabéis que este es un país tremendamente capitalista y por tanto aquí lo que se valora son las transacciones comerciales. El mercado es lo más importante. Entonces las leyes que existen para la protección de los datos sobre todo están entendiendo que hay que garantizar la integridad del dato como activo comercial y no tanto el derecho del ciudadano a tener una privacidad y una seguridad en ese intercambio de los datos. Yo siempre hablo de que, además de que en Estados Unidos, no sé cómo traducirlo, pero tenemos esta dicotomía del opt-in, opt-out, ¿no? El optar vamos a ver cómo lo traduzco, que veo que no lo estoy diciendo bien, ¿no? Cuando alguien te pregunta pues, si quieres compartir los datos y demás y específicamente tienes que decir que sí o puedes decir que no, ¿no? Eso es lo que en los países de Europa nos encontraríamos, que el ciudadano explícitamente tiene que dar el consentimiento a que ese dato sea compartido, a que ese dato sea utilizado. Aquí no, aquí es al revés. Es prácticamente por defecto ya das los datos, ¿no? Y solamente que no quieras darlos es que tienes que decir explícitamente que no. Por tanto, también esa diferencia, ¿no? de cómo se percibe que bueno, pues el dato importa, la privacidad y el derecho del individuo está por encima o no, como es el caso de este país, de ese derecho mercantil o de ese aspecto fundamental que es el activar y el reactivar la economía y que es parte de la cultura de este país. Nos quedamos sin tiempo y teníamos otra línea de trabajo que era todo el tema del liderazgo en la era digital. Si acaso que tenemos un par de minutos o 5 minutos, me dicen, ataquemos esta línea, si te parece, y hablemos de cómo abordar y cómo impulsar, liderar toda esta transformación, sobre todo en una era en la que el escenario digital implica una incorporación de ciertas competencias en los actores, ¿no? del ecosistema público y la ciudadanía. Sí, a ver, ¿qué quieres que te diga? A ver, una reflexión así rápida que se me ocurre es que antes, hace unos años, nos peleábamos por sentar a la mesa de las decisiones a los CIOs, ¿no? a los responsables de tecnología de las administraciones públicas. Esta era la pelea. Las decisiones, independientemente de que tuviéramos estos CIOs,
esos CIOs no eran parte de la mesa de decisión. Bueno, eso pasaba hace unos años y ahora todavía pasa. Lo digo porque en alguna de las mesas que hemos tenido también ha salido el tema. Continúa, Vale. continúa. Vale, pues me parece, pues encima me lo pones mejor, ¿no? Pues si todavía pasa, perfecto. Ahora yo creo, de todos modos, aunque siga pasando, ¿no? Ahora nuestra pelea, y sobre todo desde la parte de los que formamos, nuestra pelea no es tanto sentar al CIO a la mesa, sino entender que el gestor público en general necesita unas competencias diferentes. Entonces, ya no solamente es que ese responsable de tecnología tenga el conocimiento estratégico, sino es que le toca a todo gestor público entender varias cosas. Entender, por ejemplo, cómo funcionan los datos, cómo se toman decisiones a través de los datos. Entender la importancia del usuario del servicio. Cada vez más hablamos de diseños centrados en el usuario, de gobierno ágil. Todas estas filosofías de gestión no son solamente para desarrollar software, también se pueden aplicar en la toma de decisiones regular, diaria de la administración pública. Por tanto, ese es otro elemento importante. Lo que os comentaba antes, entender los cambios organizativos, culturales, institucionales, que cualquier implementación de tecnología, sea más antigua, sea más nueva, va a llevar a cabo, va a necesitar. Adoptar procesos de iteración y de aprendizaje continuo. De nuevo, en cualquier lugar de esos que toman decisiones en la mesa. Por tanto, ahora no hablamos de CIOs, de responsables de tecnología sentados a la mesa, sino de lo que hablamos es de gestores públicos que gestionan en la era digital. Y en la era digital ya no es necesario, se sigue necesitando un montón de competencias, pero además debemos tener en cuenta competencias adicionales que van a permitir implementar y adoptar tecnología de manera exitosa en la organización. Por tanto, vamos hacia gestores públicos mucho más multidisciplinarios en general, era algo que decíamos siempre del CIO, ahora ya no, es de todos, obviamente con sus pequeños espacios, pero vamos hacia equipos multidisciplinarios en las administraciones públicas que tengan una manera de ver las cosas similar, en el sentido de que son gestores todos que están ahora implementando procesos en una nueva era, que es la era digital, con todo lo que conlleva y que no teníamos antes. Y Mila, desde la universidad que en estos momentos representas, porque te dedicas a ello también en tu parte profesional, no tanto de investigación, sino de producción, que a los investigadores también se os ocupa produciendo, ¿no? ¿Crees que la universidad está fabricando, por hablar de fabricar, sino está generando profesionales del futuro donde estas competencias vienen de saque o van a tener que incorporarlas a lo largo de su vida profesional en un proceso adicional? Yo creo que estamos en esa transición ahora. Mi universidad, por ejemplo, como os comentaba antes, con esta iniciativa de inteligencia artificial, hemos contratado de una tirada a 22 profesores en diferentes departamentos de inteligencia artificial. En nuestro departamento de administración pública tenemos un nuevo profesor trabajando únicamente los temas de inteligencia artificial y entonces estamos creando nuevas asignaturas en nuestro máster de administración pública, pero también para los chavales de la licenciatura que nos permitan hablar de estos temas y, por tanto, empezarlos ya a trabajar desde la universidad. Pero no es, de momento, no es el core, no es lo principal. Y, por tanto, eso va a implicar que se tengan que ir haciendo formaciones, por lo menos en el corto plazo, una vez que estas personas se incorporen al mercado de trabajo. Estamos hablando de generar profesionales del futuro, pero los formadores, los profesores de los que hablas, sobre todo en según qué momentos de la vida laboral en los que se encuentren, ¿no tenéis resistencias internas también o problemas en la universidad o en general? Sí, tenemos resistencias. Jubilaciones anticipadas, vaya.
Jubilaciones anticipadas no estamos teniendo. Una de las diferencias que hay entre España y Estados Unidos con respecto al mercado laboral es que tú a los 55, 60 años no se piensa que eres mayor, sino lo que se piensa es que tienes muchísima experiencia. Entonces a la gente y a las empresas y a las administraciones públicas no les interesa la jubilación anticipada porque están perdiendo expertise, están perdiendo experiencia. Es una manera de pensar sobre el medio senior, no voy a decir super senior, muy diferente, ¿no? de la que podemos tener en España. Pero, A estas edades se valora muchísimo esa experiencia que estás llevando y esa capacidad de formación y esa capacidad de adaptación. por tanto, no es en la universidad donde se produce ese fenómeno de la gran dimisión del que se habla que ocurre en Estados Unidos y que está llegando ya a Europa, ¿no? La gran dimisión de los puestos de trabajo tradicionales que los trabajadores abandonan para dedicarse a otras cosas. En la universidad no pasa esto. Bueno, sí, también pasa, pero bueno, de nuevo... No relacionado con las competencias digitales ni los desafíos, sino por otro tipo de vida. No, relacionado con competencias por la adaptación y relacionado con la emprendeduría que existe en este país. Yo tengo muchos colegas que son profesores en la universidad que tienen lo que se llama el side business, que son pues negocios paralelos. Pues uno es contable, el otro hace diseños de páginas web, qué sé yo. Cada uno algo que le apetezca y que sepa hacer y que le guste. No dejan sus trabajos en la universidad, pero tienen esta capacidad de crear muchísimas pequeñas empresas que normalmente están recogiendo la experiencia o la motivación que tienen en hacer algo diferente. Y esto ocurre en todos los sectores. Entonces la gente no es que se jubile porque las empresas les están echando, las organizaciones les están echando. No se jubilan tan pronto para empezar, pero en segundo lugar, muchísima gente, lo del side business es una cosa que es cultural en este país, el tener un negocio aparte de tu profesión y de tu carrera principal. Muy bien, Mila, yo creo que hemos llegado al final de la sesión. Agradezco tu hueco en tu jornada intensa académica y bueno, me ha encantado verte otra vez por el CENIS. Esperábamos que vinieras, no ha podido ser, en otra edición. No sé de qué hablaremos dentro de 3 o 4 años. Seguro que seguimos. Ves preparando el tema. Seguro que podemos seguir hablando de inteligencia artificial, por supuesto, y a mí me gustaría muchísimo seguir hablando o hablar un poco más, ¿no? de la implicación ciudadana en todos estos procesos de transformación. Uno de mis temas de investigación que ha sido durante muchos años es el de las ciudades inteligentes. Y siempre vemos, ¿no? que la ciudad inteligente se construye para el ciudadano, pero sin el ciudadano. Y estamos aquí investigando mucho y también en Europa y en América Latina sobre cómo se construyen las ciudades inteligentes y haciendo énfasis en qué es lo que puede aportar el ciudadano en la construcción de esta ciudad para que se vea realmente una ciudad que refleja lo que quiere el ciudadano y no lo que quieren las administraciones públicas y las empresas tecnológicas. Pues de esto me gustaría seguir hablando mucho más porque creo que todavía tenemos muchísimo camino que recorrer y muchísimas cosas que hacer para que el ciudadano realmente esta cultura de coproducción, de colaboración, de la que nos llenamos la boca, sea real, porque es algo en lo que todavía nos queda mucho. Nos emplazamos al Smart City World Congress de Barcelona y ya me lo cuentas allí, ¿vale? Ahí está. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias al CENIS también por esta invitación. Que sigáis buena jornada. Adiós. Chao.